Muy buenas amigos, estamos en el centro de Chengdu y hoy es el Festival de los Faroles, último día de las celebraciones del Año Nuevo chino y la primera luna llena del nuevo ciclo. Este es uno de los lugares de la ciudad donde más gente se reúne, a pesar de que hay que pagar una entrada de casi 5 euros. En China es muy habitual que se cobre entrada en cualquier atracción, incluso en los parques naturales, porque es una forma de evitar que se saturen de visitantes. Y también es muy normal que haya controles de seguridad como estos. El lugar en el que estamos se llama Wuhouzi y es una especie de centro cultural construido en torno a un templo dedicado a figuras destacadas del periodo de los Tres Reinos, como el emperador Liu Bei, el marqués Zhuge Liang y el general Chang Fei, al que vemos aquí. El área del templo en sí es más tranquila, pero está rodeada de parques y calles de arquitectura tradicional llenas de tiendas de productos artesanales. Es un lugar al que se suele venir mucho en familia y que guarda un montón de sorpresas para niños y no tan niños, como esta artesana del caramelo, ¿veis qué pedazo de dragón le ha hecho? O este curioso espectáculo tipo peep show ambientado en la dinastía Qing. Pero seguramente lo que más atrae al público, además del propio ambientazo, son los puestos de comida. Y como hoy es el festival de los faroles, lo tradicional es comer estas bolitas de pasta de arroz rellenas de dulce sésamo negro. Aunque siempre tenemos la opción de probar algo más intenso, como estas brochetas, que son parte del ABC de los puestos de comida por todo el país. Mis favoritas y las de Lele son las de calamar. Están buenísimas, pero hay que tener un poco de cuidado para no pringarse con ellas. La variedad de cosas que se puede comer aquí es simplemente abrumadora, y si sois de paladar valiente, podéis ponerlo a prueba con estos intestinos en salsa o con el legendario tofu apestoso, cuyo fuerte olor repele a la mayoría de occidentales. También podéis encontrar cosas dulces, como este curioso postre tamborilero o esto que parece hachís pero que no son más que caramelos artesanales. Volviendo al tema de las tradiciones de este día, una de las cosas que se suele hacer es colgar acertijos como los que veis aquí para que la gente ponga en práctica su ingenio. Si sabéis algo de mandarín, podéis intentarlo y ver si ganáis el premio al visitante más listo. Ahora bien, aunque en este tipo de encuentros suele dominar la temática tradicional, no es raro que nos encontremos cosas que se salen un poco de lo esperado, como por ejemplo una exposición de coches antiguos. A ver, venga, vamos a hacernos la selfie, ahí. Bien, no, ahí, no, espera, muévete un poco para ahí, muévete. No se ve el coche ahora. A ver, ahí va, ve. Bueno, pues con el atardecer llegó el momento esperado por todos, el que da sentido a este festival, con los faroles iluminados por todas partes y vistosas instalaciones con referencias a la historia y la mitología china. Pero claro, este momento también supuso la llegada de toda una avalancha de gente que hizo que el lugar se llenase completamente, hasta el punto de que las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir y acordonar las zonas más calientes. Por lo demás, todo precioso, con figuras de héroes famosos de la antigüedad, con cantidad de gente flipando y dándole a la cámara sin parar, con coloridos pasillos hechos con figuras de doncellas sin cabeza. En fin, un momento casi mágico que os recomiendo que experimentéis, aunque es posible que en algunos momentos os agobiéis con el gentío. Yo suelo imaginarme que estoy en los Sanfermines y así se me hace algo más llevadero, pero un colega alemán nos decía que quizás esto es un poco demasiado para la gente de su país. Eso es todo por mi parte. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en nuestra próxima salida. ¡Hasta pronto!